En el nombre de Jesús, gracias le damos al Señor nuevamente por estar con nosotros, porque Él ha estado siempre, Él va a estar siempre con nosotros. Cada día en que nosotros lo necesitemos, Él va a estar presente, a pesar de que no tengamos a todas las personas que deseamos tener a nuestro lado, Él va a estar siempre con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar ahí donde usted está, incline su rostro, vamos a cerrar nuestros ojitos y a decirle al Padre, gracias Señor Jesucristo, gracias Espíritu Santo por estar aquí con nosotros cada día. Gracias por abrazarnos cuando necesitamos un abrazo, por darnos palabra de aliento cuando necesitamos esa palabra que nos levante, por darnos esa fuerza a pesar de que los días sean difíciles, por darnos esa pasión que nos ha sacado adelante cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias Espíritu Santo, porque aunque esta vida muchas veces no es nada fácil, Señor, sabiendo que tú estás en control, sabiendo que tú estás a nuestro lado, que eres nuestro pronto ayudador, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación, la carga se vuelve ligera, Señor. Y tú conviertes, Padre, todas esas cosas, Señor, aún buenas o malas, tú lo conviertes para bien para nosotros, porque dice que hemos sido llamados conforme a este propósito, Señor. En el nombre de Jesús, bendice este tiempo que vamos a compartir de tu palabra. Habla a nuestro corazón, Espíritu Santo, habla a nuestra mente, habla a nuestro espíritu y vivifícalo, Señor, para que ya no dependamos tanto de estas necesidades de la carne, sino que dependamos más de tu Espíritu, Señor, que es de donde procedemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, la prédica de hoy se llama Ya es tiempo. Ya es tiempo. Yo me acuerdo que antes yo veía que todo el mundo caminaba con un reloj, ¿verdad? Ahora ya no es tan común porque usamos nuestro celular para ver la hora, ¿verdad? Y ahí nomás nos distraemos, ocupamos, decimos, ¿qué hora es? Vemos el celular y ahí nos metemos a las notificaciones y aquí, y qué pasa acá, y nos distraemos y al final ni vimos la hora. Pero el Señor nos está diciendo ahorita ya es tiempo, ya es la hora indicada. Y en primer lugar vamos a leer la palabra en el libro de Hechos, capítulo 13, del versículo 44 al 49. Yo lo tengo aquí listo y dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Amén. Y esta es una historia, ¿verdad? Nos comienza contando una historia verídica que pasó con los discípulos de Jesús, pero específicamente con Pablo. Y Bernabé fue otro discípulo que fue llamado más adelante. Entonces, la palabra nos indica que siempre andaban dos personas juntas.
en parejas andaban predicando la palabra. Y en este momento se acercaron judíos queriendo ir en contra de la palabra, en contra de todo lo que ellos estaban predicando, ¿verdad? Y como decirle, ¿verdad? Pablo le sacó el machete, le sacó la guarizama y les dijo, bueno, si ustedes no quisieron escuchar, entonces nos vamos a ir a las personas que verdaderamente quieren escuchar. Yo el día de hoy, como todos los días, mandé invitación a varias personas, pero muchas no están aquí. Entonces, ¿para quién es esta palabra? Es para los que están en esta sala de Zoom ahorita hoy, los que están en esta reunión, para los que quieren escuchar, para los que tienen esa necesidad, esa sed, esa hambre en su interior que no puede ser saciada con cosas materiales, no puede ser saciada con estudios, no puede ser saciada con ninguna cosa que haya en este mundo, sino solo con el consuelo que da la palabra del Señor. Y ustedes no tienen idea cuántas veces el Señor me ha sacado del lodo cenagoso, o cuántas veces el Señor me ha sacado de hoyos depresivos fuertes, o cuántas veces el Señor me ha sacado de situaciones en las que yo no hallo salida con una palabra, con una palabra. Y quizás yo no abra la Biblia, pero siempre llega a mí de parte de alguien, una persona que me la dice, o un mensajito que me envían, o una imagen que me encuentro en una red social. Y el punto es querer escuchar, es estar dispuestos. Y nos cuenta este fragmento de la palabra que los gentiles estaban dispuestos, tenían su corazón alegre porque se había abierto una puerta para ellos. Y en ese momento los judíos se hacían sentir los únicos salvos, predicaban que ellos eran los únicos descendientes de Abraham y los únicos que tenían derecho a todas las promesas de Jehová, a todas las promesas de Dios para ellos. Pero cuando los gentiles oyeron que se abría esa puerta de evangelio para ellos, yo me he encontrado un montón de personas incluso con necesidad en su corazón, con ausencias en su interior que no quieren escuchar. Tienen sus oídos cerrados, tienen una venda en sus ojos y simplemente deciden cerrar su corazón. Lo deciden de manera consciente. Y yo creo que muchos de estos judíos que juzgaban a los apóstoles, que juzgaban a Jesús, nosotros que hemos estado leyendo los evangelios, ¿verdad? Ya en diciembre iniciamos el libro de Lucas, el último de los evangelios. Ya hemos conocido bien cómo estos judíos buscaron matar a Jesús desde que Jesús les llevó la contraria. Y no era fuera de la palabra, porque todo lo que Jesús predicaba estaba en la palabra. Jesús nunca se salió de la palabra. Pero ¿quiénes fueron los que llevaron ese galardón? ¿Quiénes fueron las personas que fueron curadas, resucitadas, que fueron libertadas de espíritus, de demonios, de todo lo que nos cuentan los evangelios? ¿Quiénes fueron esas personas? ¿Acaso fueron los fariseos? ¿Acaso fueron los escribas? ¿Acaso fueron los sacerdotes del templo? Porque era para ellos ese galardón. Pero no, Jesús se fue a los más humildes, a los más contritos de corazón, a los quebrantados, a los afligidos, a los pobres. En medio de ellos andaba Jesús. Y todavía lo juzgaban y le decían, este es el Hijo de Dios y no sabe que esa mujer es tal y tal o que ese hombre es cobrador de impuestos. Lo juzgaban y le decían, ¿por qué se prestaba para ese tipo de compañía? Pero el Señor les dijo, yo vine a salvar lo que se había perdido. Y esto me lleva a uno de los versículos más conocidos de nuestro evangelio, que es la Gran Comisión, en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, que ya lo hemos leído varias veces, que dice,
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos ha prometido no abandonarnos. El Señor nos ha prometido estar con nosotros en todo momento, en todo lugar. Y si usted no siente la compañía de Dios a su lado, si usted se siente sola, solo, si usted se siente que ya no tiene a nadie más, es porque no está poniendo atención, es porque está cerrando sus oídos, es porque está su corazón cerrado, porque el Señor ha estado esperándole todo este tiempo. El Señor ha estado guardando con los brazos abiertos, esperando que usted se digne a dar la vuelta, a mirarlo y a decirle y a reconocerle y decir, Señor, te necesito. Cerrar sus ojos y tirarse frente a Él y decirle, no puedo más, te necesito. ¿Cuántas veces hemos tenido que llegar hasta lo último, hasta agotar nuestras lágrimas, hasta sentirnos tristes, hasta a tal punto que nuestras fuerzas físicas también son afectadas? Y el Señor ahí a nuestro lado esperando que nosotros voltemos y lo miremos y contemos con Él. Entonces, nosotros como hijos de Dios necesitamos tener un corazón sensible. Hay una urgencia, hay una necesidad de Dios, una necesidad considerable. Y yo se lo puedo decir porque lo he encontrado incluso hasta con personas que van a la iglesia, con personas conocedoras de la palabra, con personas que han leído la Biblia y que aún así se sienten vacíos y solos. Por eso este evangelio debe ser predicado de la manera más pura, de la manera más genuina, de la manera en la que nos identifiquemos con la necesidad de las otras personas y que no solo velemos por nuestro bienestar o por nuestra salvación, sino que veamos a los demás como si fuéramos nosotros mismos. Mire lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es urgente, el mundo está necesitado de personas empáticas, de personas llenas de misericordia, de personas que no solamente hablen bla, 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 de personas que vivan el Evangelio. Estamos urgidos. Yo creo que usted también, como cristiano, se ha sentido necesitado de personas así, que vivan el Evangelio, que no solamente tengan palabras vacías que se las lleva el viento, sino que tengan acciones que verdaderamente demuestren que el Señor está en su corazón. Juan 4:35 al 37 dice, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega, porque en esto es un verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. La mies está lista. Muchas personas están necesitadas de que usted les hable del Evangelio, pero usted no lo ha hecho quizás porque tiene muchos problemas en su corazón, porque tiene muchas cosas que le aturden en su mente, porque hay aflicción en su espíritu, porque siente tristeza, porque siente temor, miedo, porque siente que hay muchas cosas que todavía están
heridas abiertas, porque hay mucho en su cabeza y se siente aturdida, aturdido. Pero el Señor nos llama y nos dice, hay, no solamente está vos necesitado, necesitada, todos estamos necesitados, todos. Hay un montón de gente que está sufriendo cosas mucho peores que nosotros. Hay un montón de personas que han perdido sus familiares, hay un montón de personas que han perdido sus empleos, que no tienen razón para vivir, que no le encuentran sentido a toda esta situación que están viviendo, que están enfermos de muerte, pero quieren seguir viviendo, que tienen necesidades que no han sido suplidas. Y esas personas necesitan escuchar que Dios les ama, que Dios está ahí siempre. Dios nos ha equipado para predicar. Dios nos ha equipado para predicar. Si yo le dijera cómo yo hablaba antes, no me hubiera escuchado quizás. Pero el Señor desde que yo estaba chiquita me enseñó versículos, aprendí historias de la Biblia. Yo sé que es lo mismo con Angélica y Valeria. Ellas conocen mucha palabra, aunque quizás no se sepan los versículos así al pie de la letra, pero de oídas los han oído. Y entonces dicen, sí, yo me acuerdo cuando escuchan un versículo. Y así como yo creo que cuando ellas sean grandes y tengan alguna necesidad específica, el Espíritu Santo va a hablar a su mente y les va a recordar esos versículos. No con citas bíblicas, porque eso solo lo hacen mentes prodigiosas, con memorias prodigiosas, ¿verdad? Quizás no con citas bíblicas, pero sí esa palabra, esa semilla que ha sido sembrada desde que ellas eran unas niñas chiquititas. Lo mismo pasa conmigo. Cuando yo tengo una aflicción específica, el Señor me manda un versículo directo, directo. Y bueno, ahora tenemos la herramienta, ¿verdad?, del Internet. Y entonces yo solo me voy a Google, lo busco y ya tengo la cita bíblica. O vienen personas a consultarme o a preguntarme cosas específicas y entonces vienen los versículos a mi mente de la misma forma. Así, Dios nos ha equipado, Dios nos ha dado las herramientas necesarias para hablar, para actuar, para traer en el momento propicio lo que los demás necesitan también. Y muchas veces, aún con todas nuestras tristezas, aún con todas nuestras aflicciones, somos esa fuente de agua viva para otros. Somos esa fuente de agua viva porque el Espíritu Santo nos convierte en eso. Isaías capítulo 50, versículos 4 y 5 dicen, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Muchas veces tenemos nuestros oídos cerrados y estamos llorando, estamos afligidos, tenemos un problema difícil. Estamos con esa carga en nuestro corazón. Y el Señor está hablando. El Señor ha dejado una palabra viva aquí. Pero nosotros solo nos retraemos en nuestra cama, en nuestra habitación y lloramos hasta el cansancio. Y lloramos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Pero no nos damos cuenta que Dios está hablando. Y para que Dios hable por medio de nosotros, primero tenemos que escuchar nosotros. ¿De dónde vamos a hablar? ¿De qué fuente vamos a sacar nuestras palabras si no estamos siendo alimentados por lo que Él mismo nos está diciendo?
Por eso me encanta que todos estemos leyendo la palabra y que hayamos sido perseverantes hasta el día de hoy. Porque esta rutina no solamente es una rutina aparte de nosotros, ahora a mí me hace falta leer la palabra. Cuando no tengo tiempo, cuando no la leo, me hace falta. Tengo necesidad, tengo hambre, porque el Señor ha abierto mis oídos, ha abierto mis ojos. Y entonces cada vez que yo leo la palabra es algo sobrenatural que pasa. Y es el Señor capacitándome, el Señor dándome fuerzas, el Señor alimentándome. Porque quizás yo he puesto mis esperanzas en otras cosas, pero el Señor me está diciendo, yo necesito que dependas exclusivamente de mí, exclusivamente de mí. Marcos capítulo 13, versículo 11 dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y ustedes me van a preguntar, no, pero usted sí se prepara, líder, usted arma esas cosas que ven ahí en la pantalla. Sí, pero yo no practico todo lo que les voy a decir. A veces hasta chabacanadas me salen y yo digo, pucha, ese chiste no me gustó. Yo no tengo aquí un libreto que me dice qué decir. Lo único que yo hago es poner los títulos y poner el versículo. Y cuando yo leo el versículo, el Señor me va indicando qué hablar, o qué historia contar, o cómo relacionar esto que el Señor está poniendo en mi corazón. Y el siguiente punto, este punto es un punto muy importante para mí, porque es de los que le estoy hablando desde el principio. No necesita abrir su boca para hablar. No necesita, voy a repetirlo, no necesita abrir su boca para hablar. Usted y yo lo sabemos. Nosotros hablamos con los gestos, hablamos con las actitudes. Sí, Señor, hablamos con nuestra forma de ser, con nuestra forma de ver. Yo me acuerdo que yo le decía a Eli, le decía, no me vuelva a hacer esos ojos de huevo cocido porque me cae mal, le decía yo. Porque cuando no quería hacer algo me volteaba los ojos así. Nosotros hablamos con todo lo que somos. No necesitamos abrir la boca para hablar. Nuestro testimonio personal es una forma de predicar a los demás. Cómo nos comportemos frente a los demás. Cómo a veces hablamos de más. No necesitamos hablar, pero abrimos la bocota y hablamos de más. Usamos nuestra lengua no para edificar, sino para destruir. Esta herramienta puede destruir reinos enteros. Puede dividir, puede lastimar, puede dañar. Y a veces no controlamos esta lengua. Qué difícil controlar esta lengua. Y yo le decía, hoy precisamente le decía al Señor, Padre, necesito que me ayudes a controlar esta lengua. Porque emocionalmente a veces solo decimos lo que estamos sintiendo y muchas veces, muchas veces, no me digan que no, muchas veces nos arrepentimos de lo que acabamos de decir. Y entonces usted dice, ay no, ¿qué dije? ¿Qué fue lo que dije? Me hubiera quedado callada. O dice, ay no, esto no es verdad, esto no es lo que siento. Porque somos seres emocionales. ¿Cuánto daño hemos hecho por medio de nuestro testimonio? ¿Cuánto daño hemos hecho por medio de nuestras actitudes, de nuestras palabras de más?
Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Cada vez que nosotros, podemos decirlo así, cada vez que nosotros nos portamos bien, somos obedientes, respondemos con amabilidad a los demás, somos amables, tenemos dominio propio, controlamos nuestras acciones, respiramos profundo antes de actuar. Eso estaba practicando últimamente cuando estoy conduciendo. Se me mete un carro, respiro profundo. Se me mete una moto, porque antes mi familia le puede decir, antes los insultaba en mi mente primero y luego abría la bocota. Estoy aprendiendo, poco a poco el Señor nos está moldeando, pero debemos de someter esta carne, debemos de hacerlo porque esta carne nos hace más daño que bien. Darle rienda suelta a esta carne nos hace más daño que bien y lo mismo hace con las personas que nos rodean. Nos hace más daño que bien actuar emocionalmente. No solo a usted le hace daño a su familia. La forma de hablar suya también hace daño a su familia. La forma de decir, ay, a mí no me importa lo que piensen de mí, yo soy así. A mí me gusta ser directo y a mí no importa si piensan mal de mí, pues ni modo. Así hablaba yo antes. Y el Señor me ha callado más el pico, pero no termina todavía. Yo tengo que hacer mi parte. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. ¿Se acuerdan que les expliqué que era la mansedumbre, verdad? Era amabilidad. Se lo voy a cambiar. Presentar defensa con amabilidad y reverencia ante todo el que os demande razón. No es discutiendo, hermano. No es peleando. No es dividiendo. Es presentando las cosas con respeto, con amor, con amabilidad. Ser amables. A veces ni con nosotros somos amables. Nos decimos qué tonto, qué tonta, qué bruta soy. ¿Y cómo vamos a ser amables con los demás? Dice, todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con amabilidad y respeto ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y mire lo que dice, le voy a leer el 16, teniendo buena conciencia, dice, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. A mí ya me ha pasado, yo no sé si a usted, pero a mí ya me ha pasado que a veces me quedo callada, pero el Señor me ha defendido de una manera que yo digo, me quedo callada y el Señor me ha premiado y el que me ha acusado ha quedado avergonzado. Pero también me ha pasado quedar avergonzada por mi conducta. Es que mi vida en mi vida hay de todo. Parezco el mayoreo, cosas buenas y cosas malas. También me ha tocado avergonzarme, no hallar dónde meter el rostro porque en ese momento metí las cuatro. Las cuatro, no solo dos, las cuatro.
me comporté y me bajé el canasto, me comporté como una verdadera persona del mundo. Ya me ha tocado también. Pero qué bonito sería que con amabilidad y respeto le digamos a los demás esto y esto y esto pasa. Y que los demás se les baje la ira y decir, tiene razón, fíjese. Qué bonito eso. Qué bonito tener el control de nosotros. Qué bonito es pensar en que estamos haciendo eso por amor, no solo por nosotros mismos, sino por el Señor. Solo para terminar rapidito, el mensaje que todos necesitan escuchar. ¿Qué mensaje usted ha necesitado escuchar todo este tiempo? Yo creo que hay mensajes específicos que en momentos específicos de nuestra vida necesitamos escuchar. Porque yo ya sé que Jesús me ama, yo ya sé que Él está conmigo, pero por ejemplo, en mi vida, en estas últimas semanas, yo he tenido una necesidad específica. Usted no sabe, no conoce mi necesidad, pero yo he tenido una necesidad específica, una ausencia específica y he necesitado una palabra específica. Pero hay un mensaje que todo el mundo necesita escuchar, todos, sin excepción, y es este. Santiago capítulo 1, versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Él está en la intimidad también. Él está ahí cuando usted está con sus amigos y amigas. Él está ahí cuando usted está en su celular mandando esos mensajes. Él está en todo lugar. Cuando usted tiene en su habitación pensamientos que usted sabe que no son de Dios, Él está ahí también. Y esto se trata de ser hacedores, porque Él también está en los lugares donde usted está con demás personas, con sus compañeros, con sus vecinas, con sus familias. Y también está ahí cuando está hablando de fulanito y fulanita. También está ahí cuando usted está murmurando. También está ahí cuando usted está diciéndose no puedo, no tengo fuerzas. Y cuando usted se está rindiendo y tirándose a morir, Él está ahí. Y entonces, ¿dónde queda toda la palabra que ha leído? ¿Dónde queda todo este tiempo que ha invertido en Zoom? ¿Dónde quedan las palabras que le han dicho personas que le aman? ¿En qué queda? ¿En solo oidores? ¿O vamos a comenzar a actuar? ¿O vamos a comenzar a movernos en esa palabra que el Señor nos ha dado? Dios vino a dejar aquí una palabra de amor, de esperanza, de restauración. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo hizo por cualquiera que cree en él. Y si él lo hizo por mí, ¿cómo no lo va a hacer por mi vecino? ¿Cómo no va a hacer por mi familiar? ¿Cómo no lo va a hacer por mí mismo? ¿Cómo me voy a considerar tan poca cosa en querer pensar de que Dios me ha abandonado si Él murió por mí? Y dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarme, sino para que el mundo sea salvo. No lo envió aquí para condenación, lo envió aquí para que yo sea salva, para que yo sea perdonada, para que yo sea limpia, para que yo sea consolada, para llenarme de alegría y de gozo cada día, aún en medio de las lágrimas, sabiendo de que Él es mi paz, sabiendo de que Él es mi gozo, sabiendo que no tengo que depender de ninguna cosa humana,
porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Y porque me puede dejar mi padre, mi madre, pero Él no me va a dejar. Porque podemos ser abandonados, pero Él está allí. Y a veces somos tan ingratos. Simplemente cerramos todo y decimos estoy solo, estoy sola. Y nos olvidamos de todo el amor que Él a diario nos da. Cierre sus ojos ahí donde está y dígale, Señor, necesito que abras mis oídos, que abras mis ojos, que yo pueda ver lo que tú estás haciendo en mi vida, que yo pueda oírte, que yo no me sienta así como me siento, sino que sienta que tú estás en control de todo, Señor. Ayúdame, Padre Celestial, y ayuda a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Verdaderamente queremos ser personas llenas, personas que tengan gratitud en su corazón, personas